Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1631 a 1640. A propuesta de Qian Yonan. Los jefes de las 10 grandes familias asintieron con la cabeza. Las 10 familias de la provincia de Suzhou habían estado codiciando a Wu Zai durante mucho tiempo. Si pudieran tragarse a Wu Zai, las 10 familias definitivamente podrían compartir muchos beneficios. En este momento, en el sitio de lanzamiento, la multitud circundante también hablaba constantemente sobre esta competencia médica. La actitud de la multitud estaba casi abrumadoramente a favor de Qian Yonan, pensando que Matthew no era rival para Qian Yonan. Esto fue especialmente cierto en el grupo de Yuande, que vilipendiaba particularmente a Matthew. Un agente dijo en voz gráfica a las personas a su lado: yo era un agente de Pharmaceutical Cunningham antes. ¿Sabe por qué rompí mi contrato con Pharmaceutical Cunningham? Puedo decirte que hace mucho tiempo que veo que este Pharmaceutical Cunningham no es bueno en nada más. Pero es el más fuerte en la falsificación. Al igual que este Matthew. Él es solo un yerno de la familia Cunningham. No tiene habilidades. Solo sabe besar. Besar y comer arroz suave. No sé cómo logró acariciar a Billy Newman en la espalda y realmente lo ayudó a intervenir y ayudarlo a ganar esta reunión de intercambio médico. De las 6 provincias. Pero algo como la medicina es algo que tiene que ver con habilidades reales. La falsificación es algo que eventualmente será descubierto por otros. También descubrí que este hijo de una perra es un fraude. Es por eso que tuve que cancelar mi contrato con Pharmaceutical Cunningham a pesar de que tuve que desembolsar mucho dinero por incumplimiento de contrato. Soy una persona que no puede frotar arena en mis ojos. Y definitivamente no toleraré este tipo de negocio falsificador. Este agente habló con rectitud como si fuera muy bueno, haciendo que la multitud gritara con aprobación. Por supuesto. Después de escucharlo decir esto, la gente alrededor tenía aún menos buenos sentimientos hacia Matthew. Una basura como el que se mueve y finge todavía tiene la cara para competir con las habilidades médicas del divine Dr. Qian. Esto es simplemente un insulto al divino Dr. Qian. Esta no es la provincia de Eastshire. Y no hay Billy Newman que lo ayude a organizarlo. Me gustaría ver cómo puede competir con God Dr. Qian en un momento. Quiere hacer el ridículo. Nadie más tiene la culpa. Esperemos y veamos el chiste. Jajaja. Del lado de Matthew, el príncipe Cristal solo escuchó las llamas. Si no fuera por Matthew, el príncipe heredero temía que ya hubiera hecho un movimiento para cortar a alguien. La araña venenosa se sentó frente a Matthew, con las piernas largas dobladas juntas, con una sonrisa coqueta en su rostro. Pequeño Larson, ¿quieres que los calle a todos? Poison Spider preguntó con una leve sonrisa, su tono aún con un ligero toque de coqueteo. Para esta araña venenosa desea City. Matthew solo podía sonreír amargamente en respuesta. Muchas gracias. Después de la competencia más tarde, estas personas naturalmente se callarán. Matthew dijo de vuelta. La araña venenosa se rió a la ligera. Tienes bastante confianza. Simplemente me gustan los chicos seguros como tú. Matthew estaba sin palabras. No podía hablar con la araña venenosa en absoluto. Cristal susurró. Matthew. No me importa lo que digan los demás. Creo absolutamente en ti. No preste atención a estas personas. Lea primero los registros médicos. La competencia médica comenzará más tarde. Matthew sacudió la cabeza y arrojó a un lado los registros médicos. No hay necesidad de leerlos. Cristal no pudo evitar mirar. ¿Por qué? Matthew. Esto. ¿Cómo no puede leer los registros médicos cuando trata a personas aquí? Sé que eres muy bueno en medicina.
Pero en este tipo de competencia, conocerte a ti mismo y a tu oponente es la única forma de estar más seguro. Matthew sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Qian-Yonan es una persona tan astuta. Me daría los registros médicos reales. El contenido de este registro médico, por el contrario, influirá en mi juicio. Cristal respiró aire frío. Ella no había pensado en eso. Una hora pasterisco sed en un instante. Y los miembros de las 10 principales familias de la provincia de Su caminaron al escenario. Qian-Yonan miró a Matthew juguetonamente. Joven. Todavía es demasiado tarde para arrepentirse. Mientras admitas tu error ahora, puedo dejar que lo pasado sea pasado por lo que sucedió antes. La cara de Qian-Yonan estaba fría como dijo enojado. Larson. Ya que eres tan terco, no me culpes por intimidar a los pequeños con los grandes. Comparando habilidades médicas conmigo. Humph. Me gustaría ver cuánta habilidad real tienes realmente. Con esas palabras, Qian-Yonan agitó la mano y gritó. Invita a esos pacientes a salir. No pasó mucho tiempo para que una docena de pacientes fueran llevados a la etapa. Estos pacientes parecían estar en diferentes condiciones. Algunos de ellos parecían enfermizos. Mientras que otros, por otro lado, no se veían muy diferentes de las personas normales. Estos pacientes, todos los cuales habían venido de todo el mundo para buscar tratamiento médico, también fueron cuidadosamente seleccionados por Won Chantang. Sin embargo, sus condiciones variaron. Todas eran bastante específicas y difíciles de tratar. Si fueran médicos comunes, estarían en su ingenio, cuando se encontraran con estas personas. Qian-Yonan era digno de robar a la familia Larson. Sus habilidades médicas eran excelentes y no estaba nada a gusto en tratar a estas personas. Todos estos pacientes habían sido vistos por Qian-Yonan de antemano y, además, ya tenía en mente un método de tratamiento completo. Por lo tanto, no necesitaba pensar ni nada de eso. Solo podía comenzar a tratarlos. Por supuesto. En la superficie, Qian-Yonan todavía puso una cara generosa y dijo en voz alta. Matthew. Usted y yo estamos compitiendo en habilidades médicas. Naturalmente alguien necesita ser el juez. Soy de una de las 10 principales familias de la provincia de Su. Por lo que tener a las 10 principales familias en la provincia de Su sería injusto para usted. Entonces, tengo una propuesta. Encontramos 8 jueces en el acto y, al mismo tiempo, le pedimos a la familia Wong que presente otro juez. Así como el lado de la araña venenosa de Aichen. Para llegar a un juez también. De esta manera, los jueces, que están todos en el lugar y no tienen participación en usted y en mí, podrán garantizar la equidad. ¿Qué les parece? Al escuchar esto, la multitud circundante estalló en una cacofonía. El doctor Divino Qian es muy benevolente y justo. ¿Por qué el divino doctor Qian debería preocuparse tanto por un ladrón tan mezquino? Jeje. Esta es la mentalidad abierta de un gran hombre. Tisk. Simplemente no es algo con lo que esos pequeños ladrones puedan compararse. Matthew. Todavía tienes la cara para pararte. Si yo fuera tú, estaría tan avergonzado que admitiría mi error. Una burla imperceptible se borró en la cara de Qian-Yonan. Cuanto más insultaba la multitud a Matthew, más feliz estaba en su corazón. Matthew ignoró los gritos de la multitud que lo rodeaba y asintió con calma. Siéntete libre, Qian-Yonan. Bien. Entonces está resuelto. Luego, la multitud seleccionó a 8 jueces de la escena. Se decía que era justo. Pero de hecho, la mayoría de estas personas en la escena tenían hostilidad hacia Matthew. Todos estos jueces miraban a Matthew con desprecio. Entonces, ¿de qué justicia había que hablar? Del lado de Hai Cheng.
Poison Spider envió directamente a uno de sus guardaespaldas para ser el juez. Del lado de la familia Won. Won Sifen había perdido toda su cara después del incidente anterior. Y ahora no quería mostrar su rostro. Entonces, dejó que Won Xia Yifeng saliera como árbitro. Originalmente, habría sido más apropiado que Duque Won interviniera en tal asunto. Sin embargo, Won Sifen sintió que el Duque Won había sido parcial a favor de Matthew, por lo que lo detuvo por la fuerza. Se eligió al árbitro, y Qian Yonan anunció de inmediato las reglas de la competencia. Las reglas eran bastante simples. Todas las docenas de pacientes se pararían en el escenario, y luego los dos saldrían a sanarlos. El paciente no sería designado, pero sería elegido para ser sanado. Y el que trató a la mayoría de los pacientes ganaría. Después de anunciar las reglas, Qian Yonan sacó un conjunto de agujas de plata y miró a Matthew, diciendo burlonamente: Divine Dr. Larson, ¿estás listo? Matthew estaba de pie con los brazos cruzados. ¿Por qué necesito prepararme para un partido contigo? La cara de Qian Yonan se enfrió cuando dijo enojado: Ignorante Junior. ¿Cómo te atreves a despreciar a personas así? Hoy te haré perder en un instante. Comencemos. Qian Yonan conoce bien todas estas afecciones de pacientes. Por lo tanto, Qian Yonan sabe mejor qué pacientes son los mejores para tratar y cuáles son los más complicados para tratar. Prioriza aquellos que son fáciles de tratar, para que pueda tratar a la mayoría de los pacientes en el menor tiempo posible. En opinión de Qian Yonan, estaba muy por delante de Matthew, tanto en términos de la condición del paciente como de sus habilidades médicas. No solo eso, también había puesto una trampa entre este paciente. Sabía dónde estaba la trampa, y podía evitarla por completo, mientras que Matthew podría no ser capaz de hacerlo. De esta manera, era completamente invencible. Entonces, ¿cómo podría Matthew competir con él? Pensando en esto, las esquinas de la boca de Qian Yonan no pudieron evitar acurrucarse, como si ya hubiera ganado. La condición del primer paciente era relativamente simple, pero para el médico promedio, ni siquiera sabría cómo tratarla. Qian Yonan había sabido sobre la condición de este paciente durante mucho tiempo, por lo que después de sacar las agujas de plata, no dudó y fue directamente a la aguja. Con solo una aguja plateada, apuñaló al paciente en los 17 puntos vitales de su cuerpo. Cuando se dejó caer la última aguja y se sacó, el paciente dejó escapar un gruñido suave y su ropa estaba empapada de sudor. Sin embargo, la cara del paciente estaba llena de alivio, como si todo su dolor hubiera desaparecido. Respiró hondo y se puso de pie sosteniéndose sobre la silla, con la cara llena de emoción mientras decía con voz temblorosa: Yo estoy curado. Divine Dr. Qian. Usted me ha curado. Usted es mi benefactor salvavidas. Dicho esto, este paciente estaba a punto de arrodillarse, pero Qian Yonan lo ayudó a levantarse. Qian Yonan tenía una sonrisa amable en su rostro. No hay necesidad de ser educado. Es el corazón de un médico. Hemos estado estudiando medicina durante muchos años. No es por eso que colgamos ollas y sartenes para ayudar al mundo y ayudar a las personas. Estas palabras inmediatamente atrajeron un rugido de aprobación de la multitud circundante. Divine Dr. Qian. De hecho, eres un modelo para nuestra generación. Divine Dr. Qian. Buen trabajo. Es una bendición tener una mano tan amable y santa como el Dr. Qian en el campo médico de China. La multitud gritó con aprobación. Y Qian Yonan fue aún más complaciente. Giró la cabeza y miró a Matthew, solo para ver que Matthew todavía estaba parado en el escenario, sin siquiera hacer ningún tratamiento. Una sonrisa fría se borró por la esquina de su boca, su corazón lleno de desdén. En su opinión,
Matthew probablemente aún no había descubierto las condiciones de estas personas, por lo que no podía hacer nada al respecto. Y esto también fue exactamente el resultado que quería. Luego, Qian-Yonan una vez más comenzó a sanar. Y pronto curó a 2 personas más. La multitud de abajo seguía alabando. God Dr. Qian es realmente un excelente médico. Usando solo una aguja de plata, curó a tanta gente. No se puede evitar convencer. Por supuesto. Dr. Qian es conocido como un médico que puede curar una montaña con una sola aguja. Puede curar a la mayoría de los pacientes con una sola aguja de plata. Es realmente cierto. Este divino Dr. Qian. Sus habilidades médicas son demasiado altas. ¿Verdad? Tiene que usar 3 agujas de plata. Sus habilidades curativas son incluso mejores que las 3 agujas del Wii. Simplemente no has visto nada. Hoy te dejaré ver las habilidades reales de God Dr. Qian. Mira a Matthew. Todavía está aturdido. El Dr. Qian ya ha curado a 3 personas. Pero aún no ha curado a ninguna de ellas. ¿Qué tan normal es eso? Duande y los demás no dijeron antes que Matthew es solo un yerno que come arroz blando y no sabe nada sobre medicina. Entonces, ¿cómo puede curar a las personas? Billy Newman lo ayudó a convertirse en un médico divino. Realmente cree que es excelente en medicina. Esta vez, está compitiendo frente a todos para probar sus habilidades médicas. Así que está avergonzado. La multitud se burló continuamente. Y algunos incluso comenzaron a gritar. Matthew, bájese. ¿Qué calificaciones tienes para competir con el divino Dr. Qian en el mismo escenario? Una basura como tú. Parada en el escenario es simplemente un insulto al divino Dr. Qian. Fuera. Sal. Abajo. El príncipe y los demás no se molestaron por los gritos de los hombres en este momento. El príncipe estaba ansioso. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha hecho nada todavía? Qian-Yonan ya ha curado 3. Hay un total de 15 pacientes en el escenario. Está preparado para dejar que las personas hagan 3 movimientos. Cristal también estaba lleno de preocupación. Después de todo, Qian-Yonan era extremadamente hábil en medicina. Por lo que definitivamente no tendría problemas para tratar a estos pacientes. Ahora para los dos, lo más crucial era luchar por la velocidad. Quien haya curado a más personas sería el ganador final. Pero Qian-Yonan ya había curado a 3 personas. Pero Matthew no se había mudado. No fue una pérdida. En el escenario, Won Sifen se llenó inmediatamente de una sonrisa fría cuando vio tal situación. Hace tiempo que digo que este mocoso llamado Larson es un fraude. ¿Todavía quieres contratar a esa persona para tratar al anciano? Afortunadamente, la gente de la familia escuchó mi consejo y no lo invitó a regresar. De lo contrario, no estaría el viejo maestro en peligro. Tú. Todavía eres demasiado joven. Simplemente no entiendes el peligro de los corazones de las personas en esta sociedad. Ahora, ¿finalmente crees mis palabras? Won Sifen le dijo con aire de suficiencia al duque Won. La frente del duque Won estaba surcada ya que él también estaba lleno de sospechas. Decir que Matthew realmente no sabía nada sobre medicina. ¿Cómo había salvado al viejo de la familia Won la última vez? Sin embargo, si realmente sabía de medicina, ¿qué era esto de él ahora? A medida que el silencio de Matthew se hizo más largo, los abucheos de la escena se hicieron más fuertes. La multitud gritó en voz alta a Matthew que saliera del escenario y que saliera de esta conferencia. Pero Matthew estaba parado en el escenario, impasible, como si estuviera esperando algo. Al ver a Matthew en tal estado, Qian-Yonan no pudo evitar sonreír aún más fríamente. Ahora estaba tratando a la 5ª persona. Había 15 pacientes en total. Y solo necesitaba curar a 8 de ellos. Y ya habría ganado una gran victoria.
En otras palabras, después de curar a esta persona, solo necesitaba curar 3 más y habría ganado. Los pacientes que eligió también fueron los que tenían las afecciones más leves y los mejores para tratar. Aquellos otros con condiciones complejas que eran difíciles de tratar, no eligió. En tal situación, incluso si las habilidades médicas de Matthew fueran más avanzadas, no podría superar a Qian Yonan. Entonces, en la mente de Qian Yon, ya era un ganador seguro. Pronto, Qian Yonan también había curado al 5º paciente. Giró la cabeza para mirar a Matthew y se rió a la ligera. De vain, Dr. Larson. Ha pasado tanto tiempo y todavía no tienes ni idea. Eso no es bueno para tu velocidad. Sanar y salvar personas es a menudo una carrera contra Hades por el tiempo. Con este tiempo para que pienses. Ya has retrasado el mejor momento para la reanimación. No estarías desperdiciando la vida de las personas. También había un clamor de la multitud. Y los ojos de las personas que miraban a Matthew estaban llenos de desprecio. En ese momento, Matthew también finalmente se movió. Dio un suave paso adelante y dijo con calma: Qian Yonan, puedes ir a descansar ahora. Qian Yonan no pudo evitar mirar. ¿Qué quieres decir? Alguien de abajo también gritó. ¿Quién eres para decirle al divino Dr. Qian que vaya a descansar? ¿Qué? ¿Quieres intimidar a otros con tu poder? Una competencia leal con alguien y todavía no los dejarás sanar. Tan dominante. En el escenario, Won Sifen también apretó los puños y dijo en voz fría: un partido justo. Y se atreve a ser tan brutal. Este asunto, incluso si hablamos de ello con el maestro Shue Wu, todavía no tiene el derecho de paso. Duque Won también frunció el ceño. ¿Qué demonios estaba haciendo Matthew? Sin embargo, justo en medio del clamor de la multitud, Matthew caminó hacia el medio de esos pacientes. Agarró la bolsa de agujas plateadas con su mano derecha y la sacudió violentamente, abriendo toda la bolsa hasta el final. Luego, Matthew tomó un puñado de agujas de plata y las arrojó violentamente. Este puñado de agujas plateadas, como flores esparcidas en el cielo, voló directamente hacia esos pocos pacientes frente a Matthew, apuñalándolos a todos. Y sin detenerse, Matthew una vez más agarró un puñado de agujas plateadas y las arrojó de manera similar a varios otros pacientes. En menos de 3 minutos, Matthew había tirado la bolsa de agujas plateadas. Estas agujas de plata fueron apuñaladas en los pacientes restantes. Los pacientes se sentaron en su lugar, estupefactos, completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo. Matthew tiró todas las agujas plateadas y no se detuvo. Sacó 3 viales de porcelana más. Sacó una docena de píldoras de ellos. Corrió hacia estos pacientes y se arrojó las píldoras a la boca individualmente. Algunas personas tomaron 1. Otras tomaron 2. Y otras no tuvieron que tomar ninguna. Pronto, todas estas pastillas fueron consumidas. Solo después de eso, Matthew eliminó las agujas de plata de estas personas una por una. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. Y toda la multitud estaba mirando atónita, totalmente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Incluso Qian Yonan estaba estupefacto y lleno de confusión. Matthew retiró todas las agujas de plata y las puso en una bolsa de agujas, antes de mirar con calma a Duque Won y a los demás. Muy bien. Ahora puede hacer su anuncio. Duque Won y los demás también quedaron estupefactos. Anunciar. Anunciar que a Matthew. Declara los resultados. Duque Won. Anunciar. Anunciar qué resultado. Esta competencia aún no ha terminado. ¿Cómo podemos anunciar el resultado? Matthew. ¿Cómo no ha terminado? Estos pacientes, todos han sido curados. No es ese el final. En este momento, toda la audiencia quedó atónita.
En el escenario. Won Si-fen casi saltó. Matthew. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pacientes han sido curados? Kian Jonan solo curó a 5 pacientes. El resto de estos 10 pacientes ni siquiera han tenido tiempo de sanar todavía. ¿Cómo es que se han curado? Matthew. No me viste curarlos en este momento. ¿Verdad? Los ojos de todos se abrieron. Won Si-fen. ¿Qué dijiste? ¿Desde cuándo los sanó? Matthew sacudió la bolsa de agujas plateadas en su mano. Acabo de darles agujas y medicamentos. ¿No lo viste? La multitud se congeló. Esas acciones de Matthew en este momento estaban sanando y salvando a las personas. Apellido Larson. ¿De qué estás hablando sin sentido? Estás arrojando agujas de plata y metiendo algunos medicamentos en las personas al azar. Y eso se considera curar y salvar a las personas. ¿Sabes lo que significa sanar a los enfermos y salvar a otros? ¿Nos tomas por tontos o eres demasiado estúpido? Un agente al lado de Yuan dijo con entusiasmo. Los otros también maldijeron. En su opinión, Matthew solo estaba diciendo tonterías. La expresión de Matthew era tranquila. No solo arrojé las agujas de plata. Y no solo metí la medicina en la boca de las personas. Mis agujas de plata fueron apuñaladas en los puntos de acupuntura en sus cuerpos. Si no me crees, puedes ir y comprobarlo por ti mismo. Y el medicamento que les di también fue el medicamento adecuado para los síntomas correctos. Y de ninguna manera se le administró de ninguna manera. En cuanto a si he curado a los enfermos y salvado a las personas. Puede preguntar a los pacientes y ver cómo se sienten. Si realmente siente que no puede creerlo. También puede pedirle a sus compañeros presentes que realicen una evaluación. O simplemente enviarlos al hospital para un examen completo. ¿No será esto claro? Con estas palabras, la multitud quedó sin palabras. La multitud se miró con la cara llena de dudas. Esta mirada segura de Matthew no parecía que fuera un bull asterisco tin. Significaba que Matthew realmente había curado a estas personas. Había tirado casualmente esas agujas de plata. Les había dado medicina a estas personas y había salvado al resto. No es de extrañar que dijera que Kian Jonan podía descansar. No había dejado a Kian Jonan como paciente. Un silencio muerto cayó sobre la escena. Después de mucho tiempo, Cristal y el príncipe heredero saltaron emocionados primero. Matthew. Eso fue increíble. Bien hecho. Los dos gritaron con entusiasmo. E incluso la araña venenosa estaba sonriendo. Justo ahora. Cuando vieron que Matthew no se había mudado. Pensaron que Matthew se había rendido. Inesperadamente. En el momento en que Matthew golpeó. Fue un efecto. En menos de unos minutos. Había curado a todos los pacientes restantes. Sin dejar un solo paciente para Chien Yongan. Entonces. Todo estaba al alcance de Matthew. La multitud a su alrededor estaba alborotada. Ya que todos miraban a Matthew en estado de shock. La mayoría de ellos con una expresión de incredulidad en sus rostros. Después de todo, esto fue demasiado inesperado. 10 pacientes. Y todos ellos fueron casos difíciles y complicados. Subiste y los curaste a todos en unos minutos. ¿Qué tan milagrosa debe ser esta habilidad médica? Apellido Lin. Realmente no puedo ver esto más. Incluso si estás presumiendo. Tienes que tener un título. ¿Verdad? Has estado en el escenario durante menos de unos minutos. Arrojando agujas de plata como dardos y dándoles un medicamento indiscriminadamente. Y estás diciendo que las has curado. Realmente nos tomas por tontos. No. Un agente al lado de Yuan dijo indignado. Y los demás hicieron lo mismo. Matthew estaba parado con las manos cruzadas. Dije. Si no me crees, puedes ir y verificarlo tú mismo.
Ese agente agitó su mano de inmediato. No necesito verificar. Hoy pongo mis palabras aquí. Si las cura todas, me arrancaré la cabeza y te daré una pelota. Matthew le dio una mirada profunda. No digas demasiado. Aunque es inútil para mí pedir tu cabeza. No valdría la pena perderla por un momento de placer verbal. El agente escupió directamente. ¿Qué me pasa diciendo mis palabras tan llenas? ¿Te atreves a presumir así? Que no me atrevo a decir. Simplemente no lo creo. ¿Puedes curar a estas personas? Unos minutos. ¿Crees que eres un dios que viene a la tierra? La multitud a su alrededor rugió de risa, mirando a Matthew con los ojos llenos de burlas. Y todos estaban igualmente convencidos. Justo en ese momento, el príncipe heredero de repente se acercó y pateó a ese agente en el pecho. Esos agentes estallaron en un alboroto. Y Yuande exclamó de inmediato: Príncipe heredero, ¿qué quieres decir con eso? Acordamos tener una competencia leal. Planea amenazar a las personas con fuerza. Si no puede permitirse perder. ¿Cuál es el punto de esta competencia? La multitud a su alrededor también se levantó en brazos. Y si no fuera por las arañas venenosas y la notoriedad del príncipe, habría habido una pelea. El príncipe estaba furioso y pisó el cofre de la gente, señalando a Yuande y maldiciendo. Sica usted. ¿Quién va a amenazar a las personas con fuerza? Golpee a este hijo de una perra porque se lo merece. Yuande se burló. Solo porque no cree en las habilidades médicas de Matthew. Por lo que merece una paliza. G. Príncipe heredero. Estás actuando demasiado dominante. ¿Verdad? Príncipe. Soy dominante. Ancestro. Ustedes tampoco lo creyeron antes. Dije algo. Pero el problema es que, ahora que Matthew ya ha curado a esas personas, no se molesta en verificarlo, sino que simplemente empuja y conversa aquí. ¿Qué significa eso? Sica usted. Si lo verifica y prueba que Matthew no curó a esas personas, entonces estaremos convencidos de que perdimos y no tenemos nada que decir. Ahora no lo verificas y sigues divagando una y otra vez. ¿Crees que te golpearé? Con algunas palabras. Yuande quedó directamente sin palabras. Miró a la gente impotente. Justo ahora. Dijo que no necesitaba verificar. Esto no es un problema. Chien Yonan en el escenario dijo en voz profunda. Príncipe. Ya que has insistido repetidamente, verifíquelo. Esta vez, te dejaré perder de manera convincente. Chien Yonan se retiró a la parte de atrás y se sentó. Los 10 jueces que habían sido seleccionados fueron directamente al escenario y comenzaron a hacer preguntas sobre esos pacientes. Los 5 pacientes que Chien Yonan había curado naturalmente no necesitaban ser interrogados. Lo que estos 10 jueces realmente querían preguntar eran las 10 personas que Matthew había curado. Duque Won, que estaba de muy buen humor, corrió delante de ellos y preguntó directa y en voz alta: ¿cómo se sienten todos acerca de sus cuerpos? Todos esos pacientes seguían en silencio. Y la multitud a su alrededor los miraba directamente, esperando las respuestas de estas personas. Después de mucho tiempo, uno de los pacientes, que estaba encorvado, se puso de pie lentamente. Y me siento mucho mejor. Cuando se hizo esta declaración, toda la habitación estaba alborotada y todos estaban conmocionados. Un agente al lado de Yuande estaba ansioso y se puso de pie a toda prisa. Oye, ¿te sientes de nuevo? ¿Te sientes mal? Hay algunas enfermedades que brevemente no tienen síntomas. Y eso es toda una ilusión. Puede que te sientas menos incómodo por un tiempo aquí. No significa que estés curado. El príncipe lo miró fijamente. De asterisco moneda nacional.
¿Qué quieres decir? El agente estaba un poco nervioso. Pero aún le tensaba el cuello. Yo le dejé sentir bien su cuerpo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Ustedes. A los chicos no les importa lo que digamos si realmente tienen confianza. El príncipe todavía quería hablar. Pero Matthew lo detuvo. Matthew sonrió ligeramente y dijo: está bien. Déjelos sentir su condición corporal correctamente. Creo en mis habilidades médicas. Al ver que Matthew estaba tan seguro, el príncipe heredero sonrió directamente. Bien. Confío en ti. De asterisco moneda nacionalit. Si estas personas están realmente bien más adelante, le arrancaré la cabeza a ese hijo de una perra ahora mismo. Ese agente estaba sudando profusamente y miró con entusiasmo al paciente desvencijado. Oye. Tú. Te sientes con cuidado. Nunca digas que estás bien solo porque la enfermedad no te golpeó en este momento. Esto es una cuestión de tu vida. El paciente encorvado se rascó la cabeza y susurró. Y realmente siento que estoy bien. Miren chicos. Incluso puedo ponerme de pie. Ni siquiera me he puesto de pie durante 6 años. Yo estoy de pie ahora. ¿No es eso mejor? Cuando salieron estas palabras, la multitud en la escena instantáneamente cayó en un silencio muerto. Todos miraron a este paciente con los ojos muy abiertos, lleno de una expresión increíble. Otros sentidos pueden estar equivocados. Es posible que no puedan ponerse de pie. Pero esto no estaba mal. Significaba que este paciente realmente había sido curado. Una sorpresa apareció en la cara de Duque Won. Por lo que Matthew no estaba mintiendo. Las 10 grandes familias y esos agentes, sin embargo, entraron en pánico. Si las habilidades médicas de Matthew fueran realmente más avanzadas, no tendrían que perder esta píldora reconstructiva. Un agente dijo de inmediato: esto es solo una excepción. Tal vez de repente mejoró por su cuenta. Puede que Matthew no lo haya curado. Otros hicieron eco. Presionaron para admitir que era el crédito de Matthew. Sin embargo, justo en ese momento, otro paciente se puso de pie. También me siento mejor. Esta oración hizo que los agentes que todavía gritaban antes se pusieran en silencio. Si una persona dijo eso, fue una coincidencia. 2 personas que dicen eso, sigue siendo una coincidencia. ¿Te sientes mal? Un agente dijo bruscamente. Este paciente tenía un temperamento ardiente y se rompió directamente en una maldición. Bulls *T. He estado enfermo por más de 10 años. He sido anoréxico y no he sentido hambre por más de 10 años. Ahora siento que me muero de hambre. ¿Crees que me siento mal? Este agente no pudo responder de inmediato. Y siguiendo de cerca, todos los otros pacientes se pusieron de pie y dijeron, casi al unísono, que ellos también sentían que sus cuerpos se habían recuperado. Quedaba uno, todavía sentado en su silla, sin ponerse de pie. Pero, aún así, esto fue lo suficientemente impactante. Desde el momento en que Matthew golpeó hasta el momento en que se curó, solo pasaron unos minutos en total. De una vez, había curado a 9 personas. ¿Quién se atrevería a estar en desacuerdo con tales habilidades médicas? Crystal y el príncipe heredero bailaban de alegría. Ninguno de ellos había esperado que las habilidades médicas de Matthew fueran tan milagrosas, curando a todas estas personas de una vez. Crystal exclamó en voz alta: genial. Maravilloso. Ahora, veré si alguno de ustedes todavía se atreve a decir que mi hermano mayor Lin no sabe sanar. ¿Cómo se curaron estos pacientes si no sabe cómo sanar? El príncipe luego miró a Chien Yonan y a los demás con una expresión elevada. Apéllame Chien.
Apellido Won. ¿Tienes algo que decir ahora? Bueno. ¿Estás convencido ahora? Así como todavía te atreves a llamarte un médico divino Chien. Puh. Ni siquiera eres digno de levantar los zapatos de Matthew. Pedazo de basura. Después de decir eso, se volvió directamente a los otros jueces. ¿Y ustedes? ¿Para qué están parados allí? Los resultados están disponibles. ¿Por qué no anuncia rápidamente quién ganó? Esos jueces se miraron el uno al otro. Todos estaban llenos de conmoción también. Todos habían decidido previamente que Chien Yong-nan ganaría con seguridad. Pero nadie había esperado que en tan poco tiempo Matthew hubiera curado a todos los pacientes restantes. Esta vez, el resultado ya era obvio. Duque Won respiró hondo y dijo en voz alta: esta competencia. Antes de que pudiera terminar, Chien Yong-nan gritó de repente: espera un minuto. La multitud volvió la cabeza para mirar. E incluso las personas de las 10 principales familias de la provincia de Su miraron a Chien Yong-nan sorprendido, sin saber lo que estaba tratando de hacer. El asunto había llegado a este punto. El resultado ya era muy claro. Chien Yong-nan todavía quería negarlo. El príncipe miró directamente a Chien Yong-nan. Apéllame Chien. ¿Qué más quieres? Usted mismo dijo que la competencia era justa. Y ahora que el resultado está fuera, todavía quiere negarlo. Si realmente puedes hacer algo tan desvergonzado, no me importaría matarte. Ve asterisco 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 D. La cara de Chien Yong-nan estaba fría como dijo en voz profunda: cuando hago algo, naturalmente hago lo que digo. Prometí un partido justo. Luego definitivamente respetaré el resultado del partido. Pero la pregunta es: la competencia aún no ha terminado. Es demasiado pronto para anunciar el resultado. Ante estas palabras, la multitud circundante estaba alborotada. El príncipe dijo indignado: Chien Yong-nan, ¿qué demonios te pasa? Esta competencia aún no ha terminado. El resto de los pacientes han sido curados. ¿Qué más quieres? No acabamos de decir que el número de pacientes tratados determinaría el ganador. Chien Yong-nan dijo en voz fría: ¿está seguro de que todos los pacientes restantes han sido tratados? El príncipe: ¿no los escuchaste cuando hablaban? Chien Yong-nan se burló. ¿Puede confiar en lo que dijeron esos pacientes? El príncipe estaba molesto. De asterisco moneda nacional usted. Si no se puede confiar en los pacientes, ¿qué quiere creer? Las personas a su alrededor también susurraban. Este Chien Yong-nan estaba tratando de ser un poco descarado. Chien Yong-nan mantuvo la cabeza en alto y dijo en voz fría: Humph. La mayoría de ustedes aquí son profesionales en este campo. Como todos sabemos, los sentimientos del paciente, a veces, no cuentan. Ya sea que el cuerpo de un paciente se haya recuperado o no. Eso debe ser diagnosticado por el médico, no determinado solo por los sentimientos del paciente. Hay momentos en que la enfermedad de un paciente se alivia un poco y el paciente mismo se siente cómodo y se siente mejor. Sin embargo, para el médico, esto es solo una reducción en la afección y no se considera una cura. Como dijo Chien Yong-nan, ya sea que un paciente esté curado o no, uno tiene que mirar los resultados de la prueba y hablar, no lo que siente el paciente. Al escuchar estas palabras, Yuande y los demás también se emocionaron. Un agente exclamó: Divine Doctor Chien tiene razón. Una cura y una reducción de la condición. Esas son dos cosas diferentes. Sí. Esto definitivamente necesita un examen más detallado. ¿Quién sabe qué tipo de medicamento le está dando Matthew a estas personas? Tal vez sea un medicamento para aliviar el dolor que les hace pensar que sus cuerpos se han recuperado. Eso es correcto.
Debe verificarse. ¿Cómo pueden estos pacientes creer lo que dicen ellos mismos? No es fácil saber lo que dice la gente. Tal vez algunas personas hayan comprado en secreto a estos pacientes. Te lo dije. Estelín. ¿Cómo podría ser tan hábil en medicina? Es totalmente ilógico. Debe haber sobornado a estos pacientes. Cuando se pronunciaron estas palabras, inmediatamente hicieron rugir a la multitud. Para ser honesto, la multitud también sintió que esto era demasiado extraño. No creían que Matthew supiera cómo sanar en absoluto. Por lo tanto, con las palabras de este hombre, la multitud miró a Matthew con desprecio. Y la mayoría de ellos se preguntaban si Matthew había comprado a estos pacientes. El príncipe estaba furioso y se enfureció. Maldito bastardo. Estás enfermo en la cabeza. Chien Yonan encontró a todos estos pacientes, organizados por Won Chantang, para comprarlos. También fue Chien Yonan quien los compró. ¿Qué tiene que ver con Matthew? ¿Quieres hacer trampa y usar un método tan despreciable? De todos modos, he puesto mis palabras aquí. Creo en las habilidades médicas de mi hermano. ¿Quién se atreva a insultar a mi hermano hoy? Lo cortaré. Chien Yonan se burló. Príncipe. Sé que tú y Matthew son hermanos. Y tú crees en él. Así que no debe haber nada de malo en eso. Sin embargo, dado que estamos teniendo una competencia leal, tenemos que hablar con hechos. Matthew dijo que curó a estos pacientes. Entonces, ¿qué tiene de malo que hagamos un examen? ¿Qué? Divino Dr. Lin. ¿No te atreves a dejarnos hacer un examen? El príncipe todavía estaba a punto de hablar cuando Matthew se acercó para detenerlo. ¿Por qué no te atreves? Divine Dr. Chien. Por favor. Matthew agitó su mano. Chien Yonan se burló e inmediatamente dijo: ¿a alguien? Envíe a estos pacientes para su examen. Inmediatamente, un grupo de personas de Wonchang Hall salió y se preparó para llevarse a estos pacientes. En ese momento, la araña venenosa de repente habló. Espera un minuto. ¿Por qué deberíamos dejar que su gente de Wonchang Hall los lleve a un examen? Si no puede confiar en Matthew, tampoco podemos confiar en su Wonchang Hall. El príncipe sonrió e inmediatamente asintió con la cabeza. Eso es correcto. Ustedes, hijos de Beasteris coches, si mantienen a los pacientes deprimidos, los intimidan o los mueven detrás de escena, ¿no será eso una trampa para Matthew? Si quieres justicia, tienes que darme justicia absoluta. La cara de Chien Yonan cambió y dijo en voz profunda: entonces, ¿qué quieres hacer? Poison Spider. Hay tantos profesionales en el sitio que podemos pedirles que hagan una inspección. Además, aquí en el sitio, todavía hay tantos equipos médicos de Wonchantang por ahí. Todo esto se puede usar para hacer las pruebas directamente. Solo les hagamos un examen aquí mismo y publiquemos los resultados frente a todos. Eso es justo. No lo creemos. La multitud a su alrededor rugió de acuerdo. La mayoría de ellos eran indiferentes al asunto. Y querían ver cuál sería realmente el resultado final. Tal como había dicho la araña venenosa. Derribando a la gente para su examen. ¿Quién sabía si Wonchang Hall haría algo al respecto? La cara de Chien Yonan estaba un poco avergonzada. Quería hacer un movimiento a sus espaldas. Sin embargo, la multitud en la escena lo había dicho. Además de que la araña venenosa estaba sentada aquí sosteniendo el fuerte. Así que al final solo pudo aceptar esto. Todos estos pacientes restantes se quedaron en el sitio y, como con la selección previa de jueces, varios médicos de renombre de todo el mundo fueron elegidos del sitio para realizar exámenes médicos a estos pacientes. No solo eso, sino que Wonchantang también trasladó parte del equipo médico necesario para hacer los exámenes en el sitio. Había algunos equipos médicos que no
eran adecuados para ser transportados. Y luego estos pacientes serían llevados a chequeos médicos acompañados por personal de todos los lados. ¿Quién vigilaría a ambos lados? Aquellos que son médicos famosos. Primero deben darles a estos pacientes un interrogatorio y examen básico. Primero abrieron la ropa de estos pacientes y examinaron el lugar donde Matthew acababa de colocar las agujas. Justo ahora, Matthew parecía una doncella celestial que esparcía flores. Tirando esas agujas plateadas. Dijo que los había atrapado en sus puntos de acupuntura. Pero la verdad era que la multitud tendría que verificar por sí misma para saberlo. Chien-Yonan también siguió a la multitud. Pero honestamente no creía que Matthew fuera tan poderoso como para usar una técnica para pegar las agujas de plata en los puntos de acupuntura de estos pacientes. En su opinión, Matthew fue entrenado por Clark Clarkson. E incluso si era muy hábil en medicina, no podría sorprender a Clark Clarkson. Y como Clark Clarkson estaba en la familia Larson y no había aprendido mucho sobre medicina, era completamente incomparable con Chien-Yonan. Por lo tanto, sintió que Matthew estaba alardeando por completo. Sin embargo, después de que estos pacientes se descubrieron ropas, se sorprendió al descubrir que Matthew tenía toda la razón. Esas agujas de plata suyas habían perforado los puntos de acupuntura de estas personas. La ubicación de esos ojos de aguja todavía estaba allí. Y estas cosas no podían ser falsas. Además, tampoco se pudieron encontrar los ojos de la aguja en otros lugares en estos cuerpos de pacientes. En otras palabras, Matthew acababa de esparcir las agujas plateadas de esa manera. Y realmente las había rociado en estos puntos de acupuntura de los pacientes. No solo eso. Lo que sorprendió aún más a Chien-Yonan fue que los puntos de acupuntura donde Matthew había colocado las agujas eran capaces de curar enfermedades. Uno debe saber que Chien-Yonan sabía mucho sobre estas condiciones de pacientes. Había estudiado durante algún tiempo para descubrir cómo tratar a estos pacientes con agujas. El plan de tratamiento que había preparado de antemano era muy inferior al plan de Matthew para colocar agujas. Sin importar la cantidad de agujas o la ubicación de las agujas. En esta situación, eran dos médicos los que trataban a un paciente al mismo tiempo. Uno de los médicos necesita gastar una gran cantidad de equipos y medicamentos para curar a este paciente. El otro médico, por otro lado, solo necesita un tratamiento simple y también puede curar a este paciente. Aunque los resultados del tratamiento con dos médicos fueron los mismos. Estaba claro quién era el mejor médico. Cuanto más lo miraba Chien-Yonan, más asombrado se volvía. Con solo mirar a estos pacientes, sabía que las habilidades médicas de Matthew eran muy superiores a las suyas. Mirando tal situación, no pudo evitar recordar al ex-rey del norte, John Larson. De todas las personas que había conocido, John Larson, el rey del reino del norte, era el único que podía tener habilidades médicas tan increíbles. ¿Cómo demonios aprendió este Matthew esas habilidades médicas? Chien-Yonan no pudo evitar darle a Matthew una mirada extra. Su rostro lleno de dudas. En ese momento, el examen de esos famosos médicos había llegado a su fin. El príncipe dijo con entusiasmo. ¿Cómo es? ¿Qué ha concluido? Esos médicos famosos se miraron el uno al otro. Y uno de ellos dijo. Nosotros solo podemos verificar el punto de acupuntura donde se colocaron las agujas en dicho examen. A juzgar por el punto de acupuntura donde se colocó esta aguja, no hay problema con la colocación de la aguja por el señor Larson. Sin embargo, ya sea que pueda curar específicamente la enfermedad o no, esto es algo que solo se revelará por los resultados del examen posterior. El príncipe se rió a carcajadas. Si no hay ningún problema con el punto más bajo de la aguja, definitivamente no hay problema. Ja. Chien-Yonan. Espera. Más adelante saldrán los resultados de la prueba.
Veré si aún te atreves a saltar de nuevo. La cara de Chien-Yong era sombría. Ya sabía que las habilidades médicas de Matthew eran realmente muy altas. Sin embargo, no estaba preocupado porque todavía tenía una tarjeta inferior en la mano. El paciente que no estaba enfermo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.